En este ejercicio nos dan 4 conjuntos A, B, C y D formados por los números que aparecen a continuación en la pizarra. Y nos piden hallar la operación intersección entre ellos. Primero entre A y B, después entre A y C, después entre A y D y por último una intersección común entre 3 conjuntos B, C y D. La intención de este ejercicio es enseñarles a pensar cuáles serían las distintas posiciones que pueden ocupar dos conjuntos de acuerdo a las características de sus elementos. Si tienen o no elementos comunes y cómo quedarían entonces determinada su estructura en un diagrama de Venn. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es el A, y nos piden la intersección entre los conjuntos A y B. Vamos a trabajar con el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A está formado por el 2, el 3, el 5 y el 6, y el conjunto B, al cual quiero intersectar con A, formado por el 4, el 7, el 8 y el 9. ¿Qué pasa o qué características tienen estos dos conjuntos? Los elementos que aparecen en A no están en B, y los de B no están en A. Quiere decir, ningún elemento de A pertenece a B. Quiere decir, los elementos de A y B son diferentes en su totalidad. O sea, no tienen elementos comunes. Fíjense que el 2 está en A, pero no está en B. El 3 está en A, pero no está en B. El 5 está en A, pero no está en B. El 6 está en A, pero no está en B. Es decir, no hay elementos repetidos en los dos conjuntos. Conclusión, A y B no tienen elementos comunes. Y cuando dos conjuntos no tienen elementos comunes, entonces su intersección precisamente serían los elementos comunes a los dos. No tienen elementos comunes. Por lo tanto, sería un conjunto que carece de elementos interiores. Conjunto sin elementos. Y esto se llama, o se dice en matemáticas, en teoría de conjuntos, conjunto nulo o vacío. Se puede escribir con dos llaves, sin nada dentro, o sea, abierto, no tiene elementos, carece de elementos, o con el símbolo que aparece aquí, que es una O cerrada, que significa nulo o vacío. Es decir, estos conjuntos carecen de elementos comunes. Por lo tanto, si carecen de elementos comunes, la pregunta es, ¿cómo sería su representación gráfica? Y esto es uno de los objetivos de este video. Podemos plantear el conjunto A, vamos a representarlo en verde. Tiene los elementos 2, 3, 5 y 6. Ningún elemento A está en B. Por lo tanto, A y B, la única posibilidad que puede ocurrir gráficamente es que estén separados. O sea, no se intersectan. No tienen elementos comunes. Ningún elemento de A está en B y ningún elemento de B está en A. El 2, el 3, el 5 y el 6 estarían en el A, no están en B, y el 4, vamos a escribir en azul, y el 4, el 7, el 8 y el 9 están en B, pero no están en A. El 4, el 7, el 8 y el 9. ¿Cómo se llaman estos conjuntos? Bueno, cuando la intersección entre dos conjuntos carece de elementos, o sea, es nula o vacía, entonces se dice que estos conjuntos son disjuntos. Disjuntos significa que están separados, no tienen nada en común, no hay elementos comunes. En el inciso B, queremos intersectar A y C. Veamos las características de los elementos del conjunto A y del conjunto C. Repetimos, A está formado por el 2, el 3, el 5 y el 6. Y C, en este caso, por el 1, el 2, el 5, el 7 y el 8. A y C, ¿tienen elementos comunes? Sí. El 2 está en A y está en C. El 5 está en A y está en C. El 2 está en C, repito, en A, y el 5 está en A y C. El 3 está en A, pero no está en C. 3 no es común. El 6 está en A, pero no está en C, no es común. El 8 está en C, pero no está en A, no es común. El 7 está en C, pero no está en A. El 1 está en C, pero no está en A. Conclusión, ¿tiene elementos comunes? Sí. El 2, que se repite, y el 5. Cuando dos conjuntos tienen elementos comunes, entonces su intersección no es nula, como en el inciso A, que carece de elementos. Aquí sí hay elementos comunes, y precisamente hay dos elementos, que es el 2 y el 5. La intersección
tiene elementos, no es un conjunto vacío, un conjunto formado, en este caso, por dos elementos. Si existen elementos en la intersección, entonces los conjuntos, repito, no estarían separados, no serían conjuntos disjuntos. Por lo tanto, los conjuntos tienen que cumplir una condición, tienen elementos comunes. Este es el conjunto A, y entonces el conjunto C se tiene que entrelazar con el conjunto A, de forma tal que exista una porción común a los dos. Fíjense que esta porción que está en este espacio está en azul y en verde, o sea, son comunes tanto al verde como al C, o sea, son comunes tanto al conjunto A como al conjunto C. ¿Cuáles son los elementos comunes? Los que están en la intersección, que precisamente sería el 2 y el 5. Es decir, el 2 y el 5 pertenecen al verde, que es A, pero a su vez pertenecen al azul, que es C. ¿Qué nos falta ubicar? Los restantes elementos de A y de C. Vamos a buscar los elementos que están en A, que no están en C. Sería entonces el 3, que estaría en A, no está en C, y el 6, que está en A y no está en C. Elementos de A, el 2, el 3, el 5 y el 6, que están en verde. Elementos de C, el 2 y el 5, pero C tiene más elementos. El 1, el 7 y el 8, que están en C, pero no están en A. Es decir, el 1, el 7 y el 8 estarían en C, pero no están en A. El C sería lo que está en azul, el 1, el 2, el 5, el 7, el 8. Repito, tiene elementos comunes, estos conjuntos se intersectan y quedarían gráficamente en esta posición. Vamos al inciso C. Queremos intersectar A y D. A y D. ¿Tienen elementos comunes? Veamos. El 2 está en A y está en D, es común. El 3 está en A y está en D, es común. El 5 está en A y está en D, es también común. Y el 6 está en A y también está en D. ¿Qué pasa aquí? Que todos los elementos de A están en D. Todos son comunes. Por lo tanto, repito, el 2 es común, el 3 es común, el 5 es común y el 6 es común. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta intersección entre A y D precisamente nos va a dar el conjunto A. Cuando esto ocurre, que la intersección entre dos conjuntos es uno o dos conjuntos, es porque ese conjunto es un subconjunto propio del otro conjunto. ¿Y qué quiere decir cuando un conjunto es subconjunto propio? O sea, subconjunto, vamos a escribirlo, subconjunto propio de, en este caso, del conjunto D. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, gráficamente interpretaríamos de forma. Todos los elementos de A están en D, es decir, A estaría dentro de D. Por lo tanto, D sería un conjunto en esta posición y D, C en este caso el conjunto A, vamos a escribirlo en esta posición, dentro del conjunto D. Porque todos los elementos de A están en D. Esta sería la gráfica cuando corresponde a que un conjunto es subconjunto de otro, o sea, la intersección entre los dos precisamente da el conjunto más pequeño de cantidad de elementos, porque todos estos elementos de A estarían dentro de D. Por lo tanto, ubicamos los elementos de A, el 2, el 3, el 5 y el 6. Son elementos de A, pero a su vez son elementos de D. ¿Cuáles faltan en D? Los que no están en A. Sería el 2 está en A, el 3, el 4 no está en A, el 5 está en A, el 6 está en A y el 8 no está en A. Quedaría en esta posición. Elementos de A, 2, 3, 5 y 6, y de D, 2, 3, 4, 5, 6 y el 8. En este caso, repito, A está dentro, o sea, el subconjunto del conjunto D. Sería otra forma en que se pueden presentar dos conjuntos. Y ahora, por último, queremos buscar la intersección entre tres conjuntos, B, C y D. Y vamos a ir haciéndolo poco a poco. ¿Cómo nos quedaría esto? Vamos a comenzar meramente buscando la intersección que aparece en el paréntesis y después intersectarlo con el conjunto D. La intersección entre B y C. Hay elementos comunes entre B y C. Entre B y C hay elementos comunes. El 4 no es común, el 7 sí es común y el 8 también es común. Entre B y C hay dos elementos comunes, que sería el 7 y el 8. ¿Qué quiere decir esto? Que C y B se van a intersectar y van a quedar en esta posición porque tienen elementos comunes. Y a este conjunto formado por estos dos elementos
queremos intersectarlo con el conjunto D. Vamos a ver. El 7 y el 8 están en D. 7 y 8, no. El único que está es el 8. Por lo tanto, la intersección o lo que se repite entre este conjunto y el D es el elemento 8. Es decir, esta intersección entre estos conjuntos da un conjunto unitario. Conjunto unitario significa que el conjunto que tiene solamente un elemento. La conclusión es la siguiente. La intersección entre estos tres conjuntos no es nula, no es vacía. Por lo tanto, los tres conjuntos no van a estar separados. Los elementos se intersectan y hay una intersección común a los tres. Si ustedes miran, el 8 pertenece a B, a C y a D. Mírenlo. Pertenecen a B, vamos a marcarlo aquí. El 8 pertenece a B, pertenece a C y pertenece a D. Es el único elemento que está repetido en los tres conjuntos. Que si los tres conjuntos se intersectan, por lo tanto, van a formar en una forma de un anillo. Vamos a escribirlo en esta posición, que será la posición que corresponde a estos tres conjuntos. Vamos a llamar a este el conjunto B. En verde vamos a escribir el conjunto C. B y 6 se intersectan. Sí, se intersectan en el 7 y en el 8. Aquí estarían los elementos 7 y 8. Pero 7 y 8 también son elementos del conjunto D. No, el 7 no está en D. Por lo tanto, el 7 no estaría en la intersección de los tres, solamente el 8. Por lo tanto, el 8 también sería común a los tres conjuntos. Por lo tanto, el conjunto D debe quedar en esta posición. Conjunto D, de forma tal que también se intersecten con los tres. La zona o espacio que aparece en los tres colores sería la común entre los tres. Fíjense que esta zona está en rojo, en verde y en azul. Aquí correspondería el elemento común a los tres, que es la intersección. Aquí estaría el número 8. 8 pertenece al azul, que es B, al verde, que es C, y al rojo, que es D. Es el común a los tres. Vamos a ir buscando ahora lo que hemos hecho. La intersección entre B y C está formada por el 7 y el 8. El 8 ya está en intersección, que estaría en verde y azul, pero faltaría el 7. El 7 también es parte de la intersección entre B y C. Entre B y C sería 7 y 8, y entre los tres, que estarían los tres colores, sería solamente el número 8. Vamos a ver. Ahora, ¿cuáles serían los elementos que son comunes a B y a D? A B y a D, los que estarían en azul y en rojo. A B y a D. B y D, los que están en azul y rojo. El 8 ya está. Pero entre B y D, también estaría el número 4. Pero aquí, el 4 también se va a repetir. Por lo tanto, el 4 también va a ser un elemento común entre B y D. Repito, entre B y D hay dos elementos comunes, que sería el 4 y el 8. Entre C y D, o sea, en rojo y en verde, ya está el 8. Vamos a ver si existe otro elemento común entre C y D, pero que no esté en los tres al mismo tiempo. Tendría que estar aquí solamente entre C y D. Elementos que se repiten entre C y D. El 1 no se repite, el 2 se repite, es decir, el 2 estaría aquí. El 3 entre C y D no está. El 5 sí está repetido. El 5 estaría aquí. Y el 7 no está. Está en C, pero no está en D. Aquí tendría ya formado la intersección entre los tres. Repito, entre B y C, común 7 y 8. Entre B y D, común 4 y 8. Y entre C y D, común el 2, el 5 y el 8. Fíjense, el 2, el 5 y el 8 aparecen entre C y D. Ahora me falta buscar los elementos que están en B, pero que no están en estas intersecciones. Los elementos de C que no están en intersección y los de D que no están en intersección. O sea, los que me faltan de cada conjunto. ¿Qué elementos le faltarían a B? Aparte del 4, del 7 y del 8. Del 4, el 7 y el 8 faltaría el 9. El 9 estaría entonces en B, pero no está en intersección. En C tengo el 2, el 5, el 7 y el 8. El 2, el 5, el 7 y el 8. ¿Qué elemento falta que no esté en intersección? El 1. El 1 estaría en C y no están en la intersección. Y en D tengo el 2, el 4, el 5 y el 8. El 2, el 4, el 5 y el 8. Me faltarían el 3 y el 6, que estarían en esta posición. Estarían en D, pero estarían exteriores tanto a B como a C. De esta forma, le hemos llevado la característica que pueden tener la intersección de los conjuntos y gráficamente en diagramas de Venn cómo se representarían
estas operaciones.